Bienvenido. Hoy con un tema bien interesante. Cada vez que conocemos estos personajes bíblicos, estos hombres que Dios llamó y que les entregó una misión puntual a cumplir, en verdad nos dejan muchas enseñanzas en su vida personal, en su rol familiar, incluso en su medio circundante, lo que tuvo que enfrentar con ese choque de culturas. Y por eso es que es bien importante conocer los perfiles de personajes bíblicos. Me acompaña hoy y me da mucha alegría estar acá junto con Marcelita, mi esposa. Cordial saludo. Hola, esposito. Sí, qué alegría poder estar acá contigo, acompañándote en este espacio. La verdad que para mí es muy importante poder acompañarte y aprender también cada día más de la palabra de Dios. Y este tema sobre el perfil de los personajes bíblicos realmente me gusta mucho, porque pues es como poder adentrarnos un poquito más en el personaje, porque pues a la final Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, y somos tan complejos a raíz de la caída que aún así pues Dios nos va moldeando cada día para ser más como Él. Y a veces creemos que, no sé, la gente a veces cree, no, es que eso solamente fue para tal persona, o fue para aquella, o no, yo no puedo hacer tal cosa. Pero cuando estudiamos estos perfiles, pues nos damos cuenta que son personas tan imperfectas como nosotros, que no tienen nada diferente, sino lo único que es que decidieron creerle a Dios y obedecer, o sea, a pesar de sus cosas, y es donde encontramos el cumplimiento de esa palabra que nos dice que el Señor se fortalece en nuestra debilidad. Así que Él nos formó, Él nos dotó de capacidades, de habilidades, nos permite ir adquiriendo conocimiento con un solo fin, que podamos ser transmisores del mensaje de su palabra para que más personas sean alcanzadas y por supuesto vivamos de acuerdo a la voluntad buena, agradable y perfecta que Él tiene para nosotros. Y qué bueno, Marcela, porque si hiciéramos una lista de los personajes que aparecen en las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, pues en un tiempo de más de 4,000 años, pues realmente son pocos los personajes. Sí. Y si hiciéramos esa misma estadística en el Nuevo Testamento y lo que ha ocurrido hasta hoy, es decir, 2,000 años, también son pocos los grandes personajes que han dejado ese testimonio que tú dijiste, Marcela, que es la de que hombres comunes y corrientes, con todas las imperfecciones, con todas las rebeliones y desobediencias, pero tú dijiste dos palabras que siempre tienen que estar en nuestro corazón. En primer lugar, fueron hombres que a pesar de sus defectos, creyeron en un Dios todopoderoso. Sí. Y en segundo lugar, a pesar de sus defectos, fueron hombres que se entregaron a cumplir la misión que Dios les encomendó. Y acá es donde viene la exhortación para todos. Dios te ha dado una misión. Él te ha llamado, te ha dado una misión. Bueno, ¿cuál es tu misión? No importa que no sea la de estar al frente de una congregación. No, tú estás al frente de una familia. Estás al frente de un esposo, de una esposa, de unos hijos, de unas hijas, de unos vecinos, de unos familiares. Ahí es donde tú debes ejercer su ministerio. ¿Cuál? Presentar a Cristo, pero tú debes presentarlo con tu testimonio. Bueno, hoy vamos a hablar de Ageo. El profeta Ageo, es como el número 10 de los profetas menores. Su libro es chiquitico, como decía Juan David cuando nació el hermanito Daniel, pero tiene 2 capítulos, pero en esos 2 capítulos creo que son 38 versículos, y hay muchas referencias, su mayoría. Hay una palabra que a mí siempre me encanta, Marcelita, ¿sabe cuál es? Así dice el Señor. Así dice el Señor. Muchas repeticiones
en tan solo 38 versos o versículos. Debemos aprender. A mí siempre no sé, Marcelita, tú tal vez te has dado cuenta, a mí como que no es que me incomode, sino que me siento desorientado cuando alguien me dice, mire que el Señor me dijo que le dijera, o mire que el Señor esto, mire que el Señor, no, porque realmente nosotros debemos decir es, así dice el Señor, así dice la palabra de Dios. Bueno, pero esta es una cuestión personal. Ageo. Es bien interesante, porque Ageo es el primer profeta del post-cautiverio. Es decir, después de los 70 años de cautiverio del pueblo de Judá en Babilonia, regresan a Jerusalén. Y entonces ahí está Ageo. Se dice que es posible que Ageo haya nacido en Babilonia. Y que muy pequeñito llegó o fue en el remanente a Jerusalén. Otros dicen que no, que realmente estaba ahí en Jerusalén, que no fue a Babilonia, que nació en Jerusalén, la ciudad que estaba destruida, y ahí era donde estaba su papá, llamado Salatiel, que de acuerdo a las reseñas históricas, pues también fue gobernador de Jerusalén. Sí. Entonces había una referencia ahí muy clara. Mire, recordemos que la ciudad de Jerusalén, para esa época del profeta Ageo, eran unas ruinas. Si ustedes han pasado alguna vez por las ruinas de Armero, da tristeza y impresiona. Claro, esto ya hace bastantes años, pero me impresionan a mí los videos y las fotos que han tomado de esta ciudad del norte de Santander, que a ver en qué año fue eso. No, hace más de 8, 9 años. Hubo un terremoto en norte de Santander en donde quedó una ciudad destruida. Esa ciudad se llama, norte de Santander, Gramalote. Y entonces si uno ve, la semana pasada vi un video de esos, y mire donde era el templo, está solamente una torre, y esos los árboles ya casi están igual de altos que la torre. Todos los muros están en el piso. El parque, eso ya no se nota, eso es una selva. Y el alrededor, todo prácticamente es como si fuera una selva llena de árboles, llenas de ruinas. Así, imagínense en que estaba la ciudad de Jerusalén cuando Ageo estuvo allí profetizando. Es muy lejos el de Bagdad, que era en poco más o menos cerca hoy lo que es donde era la antigua Babilonia, a Jerusalén son casi 1100 kilómetros. Pero cuando el pueblo salió, no fue en línea directa. Aquí está Bagdad o Babilonia y aquí está Jerusalén en línea recta, no. Ellos tenían que ir hacia el norte hasta Parán y luego regresar nuevamente a Babilonia. De tal manera que ese desplazamiento eran de más de 4.000, 5.000 kilómetros. Eso es mucha distancia. Bueno, pero esto para indicarles cómo estaba Jerusalén en ruinas, el templo, la ciudad, los muros en la época de Ageo. La parte sociológica o la parte social, pues mire, analicemos que, como decíamos antes, Zorobabel, hijo de un rey, Salatiel. Salatiel, sí. Entonces, Salatiel fue prácticamente un príncipe, pero recordemos que en ese momento toda la gente que estaba en Jerusalén, en esa ciudad en ruinas, pues prácticamente no estaban identificados con el pueblo de Israel, con la ley de Dios, con los mandatos de Dios, sino que se habían paganizado con todas las costumbres de los asirios y luego de los babilonios. Esos eran los samarios. Entendamos por qué en la época de Jesús los samaritanos ni siquiera se hablaban con los judíos. Recordemos el encuentro de la samaritana con Jesús.
Entonces, esta parte social era muy complicada porque se había mezclado toda una serie de razas, de pueblos. Además, 70 años después ya prácticamente pasan como 2 generaciones. Entonces, esa generación de la época de que fue destruida Jerusalén, pues ya cuando estaba Zorobabel, estaba Salatiel, o estaba en este caso Ageo, y el sacerdote se llamaba, ¿cómo era? El sacerdote se llamaba Josué, que era hijo de Josadac, de otro sacerdote. Sí, Josadac, ¿cierto? Sí. Josadac. Entonces, esa parte social era muy complicada para Ageo. La historia, debemos realmente conocer a Ageo en 3 aspectos o 4 aspectos fundamentales, y esto no se nos puede olvidar. Miren, Ageo fue aquel hombre que exhortó al pueblo de Judá para reconstruir no solamente el templo, sino toda la ciudad. En segundo lugar, Ageo fue prácticamente el que, a raíz de que habían parado la obra de la reconstrucción del templo, fue el que le dijo a la gente que tenía que dejar, antes de solucionar sus viviendas, de arreglar sus mansiones, tenían que primero era el templo, porque esa era la prioridad. Esa es muy buena enseñanza lo que nos debe dejar Ageo. Hay una parte muy importante que es precisamente la exhortación que Ageo hace a que el pueblo, por favor, sea fiel a las cosas de Dios. Y nosotros sabemos por allá que el profeta, el sacerdote, anteriormente el sacerdote Esdras, recuerde que cuando llegaron con Zorobabel, hay un hecho histórico en la que duró todo el día leyendo las Sagradas Escrituras, leyéndolas ya en un altillo sobre algunas piedras, y les leyó todo el día las Escrituras. Y en cuarto lugar, lo más importante es la promesa que Dios le da al pueblo de Israel, en general, especial al pueblo de Judá, en la que un día será restaurado esta nación. Esa es una profecía que para algunos se cumplió con la venida de el Mesías, Jesús, Señor y Salvador, pero que para el remanente del pueblo de Israel, especialmente de la tribu de Judá, la clase ortodoxa del judaísmo, están esperando a ese Mesías. Pues esto es lo que profetiza precisamente Ageo. La parte cultural ya la había indicado. Miren, habían no menos de 4 culturas en ese momento ahí. Y en ese momento no eran los roles culturales como hoy. Hoy, por ejemplo, uno va a cualquier otra ciudad, así sea de Europa o de Asia, y pues uno tiene que someterse a las culturas, y hay respeto, y hay derechos, y hay obligaciones. Pero es que en ese entonces las culturas de los egipcios era donde podían tener oportunidad, acababan con quien fuera. Los asirios, sí que peor, acabaron con las 10 tribus del norte. Los persas, no se digan, eran unos guerreros tremendos, eran unos hombres de guerra y malvados. Y no olvidemos tampoco los babilonios. Entonces fíjense que acá habían prácticamente 5 culturas, ahí en Jerusalén. Claro, hoy también hay toda una serie de culturas, porque está el cristianismo, están los musulmanes, los árabes, están los judíos, están los sionistas, está toda una cantidad de culturas, de pueblos, pero hoy hay codificación de los derechos del hombre, del ciudadano, del ser humano. En esa época no habían leyes codificadas, sino el que podía acabar con el otro, lo acababa sin ningún problema. De tal manera que miremos la dimensión en la que tuvo que vivir y llevar la misión o cumplir la misión Ageo para exhortar al remanente del pueblo de Judá para reconstruir el templo y mirar la restauración al futuro del pueblo de Israel. Marcelita.
Sí, digamos que Ageo también, como tú decías, es de los profetas menores que realmente pues nos recrean de manera muy importante como todo lo que pues fue el pueblo de Israel, todo lo que sucedió con ellos, a raíz pues de todo el exilio y la destrucción del templo y demás. Y Ageo, igual que otros, bueno, él era como contemporáneo con Zacarías, exacto, y Malaquías, y fue nombrado también en el libro de Esdras, cuando estaban en la reconstrucción. Recordemos, allí está en el libro de Esdras, lo mencionan en el capítulo 5, versículo 1 y 2, y en el capítulo 6, 14, lo menciona Esdras. Entonces, acá digamos que el libro no nos deja mucho de la parte personal de Ageo, como en muchos que sí dice al principio, tal, hijo de tal y demás, pero no, Ageo, inmediatamente entra la profecía, el libro con lo que Dios le entregó. Entonces, de Ageo podemos decir que digamos que esto uno lo infiere pues digamos como de escritos de expertos, maestros, estudiosos de las escrituras y demás, que lo que nos aportan de Ageo es que era un hombre humilde que exaltó al Señor, ¿sí? Entonces también pues hacen como un paralelo de él con lo que fue también el profeta Juan el Bautista, que fue un personaje muy, muy humilde, ¿no? Como muy dado a transmitir el mensaje que el Señor le entregó para aquel pueblo que estaba preparando para la venida del Señor Jesús, ¿cierto? Entonces, esto es una de las cosas que me llamó la atención, que pues hacen como ese paralelo, como esa similitud de Ageo con Juan el Bautista. También que era, pues bueno, el mensajero de Dios, sin lugar a dudas. Fue el mensajero de Dios para esa generación. Mire, ahí nomás en el versículo primero lo dice, y en el versículo 2 dice, esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y más adelante también encontramos que Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, le dio tal mensaje a Ageo. Sí, entonces digamos como que en el capítulo 2 dice, entonces el 17 de octubre de ese mismo año el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. ¿A quién? A Zorobabel. Entonces pues era el mensajero de Dios para esa generación. Eso es como una de las cosas que se caracteriza, ¿no? También porque lo que dice, así ha dicho el Señor, era lo que él decía, así ha dicho el Señor. Otro es que no solamente él, digamos, como que reprendió al pueblo, sino que también lo alentó y lo estimuló de una forma elocuente. Es lo que encontramos también del profeta Ageo en este cortísimo libro. Bueno, él no predicó, ¿no? Ageo no fue un profeta que haya predicado, sino que simplemente, o sea, solamente llevó su mensaje, el mensaje de Dios, y lo llevó a la práctica. O sea, Dios le dijo, di esto, y él iba y lo hacía, ¿sí? Entonces fue, digamos, como que también se puede decir que Ageo pues fue muy pragmático, ¿sí? Cierto. Entonces esto. Y es como lo que podemos encontrar de Ageo en esta parte pues como de su perfil. Un hombre que sencillamente, como decimos, no hay mucho de él, pero que por el contenido de tan solo sus 2 capítulos que contiene la corta profecía, pues es lo que es para el momento que era. O sea, fue dirigido a una persona específica que era Zorobabel, ¿cierto? Y que además cumplió con lo que Dios le mandó decir para esta persona, para que asimismo ellos pues motivaran al pueblo de Israel para reconstruir, porque miren, ahí en el capítulo 1, versículo 8 dice, vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Entonces era, o sea, decir la palabra, pero a la vez hacer, o sea, vayan y traigan y reconstruyamos. Y qué bueno, Marcela, porque dicen los biblistas que realmente el profeta Ageo fue el único de los profetas que lo que profetizó se cumplió. Y lo que tú decías es muy importante, porque miren,
Ageo significa que es festival, fiesta, festivo, descanso, reposo. Y lo que él indicaba, precisamente en el capítulo 1, vamos a ver aquí el versículo 9, dice acá: por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre su propia casa. ¿Esto qué significa? Sí, a veces pasa, y hoy nos pasa lo mismo. ¿Cuál era la preocupación de todas las personas que llegaron del cautiverio? Pues primero hacer sus casas para vivir cómodamente, ¿no? Uno podría decir que es como lo más lógico, porque hay que tener una casa, pero se les fue la mano porque ellos, en lugar de utilizar la piedra que tenían para empezar a reconstruir el templo, la utilizaron para sus casas de ellos. Y por eso es que el Señor les dice: mi casa está desierta mientras que cada una de vosotros corre su propia casa. Es decir, mientras que cada uno se preocupe por su casa. Y más adelante dice: yo estoy con vosotros. En el versículo 13 dice: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Eso lo que nos decía Marcelita, que era un profeta pragmático, práctico, es porque él sabía que Dios estaba con él, Dios lo acompañaba, y como le llevaba el mensaje a Zorobabel, Zorobabel también era una persona receptiva, acepta al mensaje, pues por eso pudieron reconstruir el templo. Sí, así es. Y acá digamos que lo mencionaba en Esdras, y cuando vamos a Esdras capítulo 1, dice lo siguiente: en ese tiempo los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén. Entonces acá pues también ya nos ubica, o sea, confirmamos lo que estamos diciendo, el mensaje de hacia quién iba dirigido este mensaje, ¿cierto? Y hablan en nombre, ¿sí? Entonces hablaron en nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces mire que aquí es súper importante esto, y también para reafirmar lo que yo decía ahorita, que acá no es que no hubiesen predicado, sino que no solo predicaron el mensaje, hablaron el mensaje de Dios, sino que también lo llevaron a la práctica, porque acá en el capítulo 6 versículo 14 dice lo siguiente: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijos de Ido. Por fin el templo quedó terminado, como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Entonces, lo que hablábamos, o sea, Ageo también, o sea, digamos como que animó, estimuló al pueblo, pero no solamente con palabras, sino también con hechos. También ayudó en la reconstrucción del templo. Él también se puso, digamos, como decimos, sí, se dice en el argot popular, se puso también el overol, la camiseta. No solamente fue a transmitir un mensaje, sino que también también se involucró, porque era consciente también de la importancia, uno, de obedecer el mensaje de Dios, pero dos, también le daba el sentido y la importancia de lo que era la reconstrucción del templo. Cuán importante era para ellos como pueblo del Señor tener el templo, tener ese lugar de adoración y de exaltación a nuestro Señor. Qué bueno, Marcelita, porque tú haces énfasis en algo tan importante para el pueblo de Israel, el templo. Porque es que para ellos tener el templo era tener allí, en el Santo Santorum, el lugar santísimo, la presencia de Dios, de tal manera que si no tenían templo, para ellos no podían adorar estando en el templo, porque pues no lo había. Entonces, Marcelita, interesante lo que tú estabas indicando al final en la primera pausa, porque mira que en el capítulo 2, el versículo 6, que tú indicabas de que Ageo como que animaba, iba allá a hablar, las cosas se dieron. Entonces mire que la palabra de Dios lo dice ahí en el versículo 4, el capítulo 2. Entonces dice: pues ahora, Zorobabel, anímate,
dice Jehová, anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice el Señor. Y mire que en esos nomás son 4 veces que dice, anímate, anímate, anímate. Eso era lo que realmente era el ministerio de Ageo. Se caracterizaba, era un animador tremendo con la verdad, desde luego, y como se repite, ¿no? Así dice el Señor, o dice el Señor. Sí, es algo muy bonito de Ageo porque era realmente como ese mensaje claro y concreto, y es donde vemos también como Dios en toda la diversidad que tenemos en la palabra. Hay personas que Él usó para hablar extenso, como pues vemos las profecías de Isaías, de Jeremías, vemos también todo lo que hicieron los diferentes personajes, pero vemos también acá en Ageo algo cortico, muy concreto, para un momento específico, y que fue muy efectivo, porque no fue como algo como para muy tiempo atrás, y muy adelante, perdón, sino como en el momento, sí, era algo para hacer en el momento, o sea, era un mensaje para transmitirlo y para ejecutarlo en el momento, y de ahí pues la importancia de lo que leíamos en Esdras, como pues allí los mencionan y dicen que ellos ayudaban, ellos animaban al pueblo para que pues se hiciera esta reconstrucción. Y la importancia también acá, algo también que podemos resaltar, es que a la persona a la que iba dirigido el mensaje pues estaba también con esa receptibilidad de recibir el mensaje, valga la redundancia, ¿sí? Contrario de pronto a otras profecías que hemos analizado, otros perfiles en que pues realmente eran renuentes y que antes pues perseguían y pues le daban muerte pues a los profetas, pero en este caso es a Zorobabel, y Zorobabel pues obediente también a seguir lo que Dios les estaba ordenando. Sí, y es bien importante, porque recalquemos, el momento tan difícil que tuvo que vivir Ageo y las dificultades que habían entre ese encuentro de distintas culturas, más de 5 culturas que estaban ahí, pueblos en Jerusalén, no era fácil la reconstrucción del templo. Es más, ahí el texto lo dice, ¿no? Que, bueno, claro, los arquitectos, los maestros de la época de Salomón no eran los mismos de la época en que se reconstruyó el templo. Y cuando ya estaba como el templo bien adelantado, pues la gente empezó a criticar, ¿no? Dice el texto que existían unos abuelitos que habían conocido el primer templo y decían, no, esto no tiene nada que ver con el primer templo. Entonces miren todas las dificultades que tuvo que pasar Ageo, Zorobabel y el sacerdote Josué. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta acá es que el caso del profeta Ageo, en una de sus, digamos, exhortaciones al pueblo, al remanente, porque se nos había olvidado decir lo siguiente, allí habían 3 grupos de personas en las cuales Ageo les hablaba directamente. 1, Zorobabel. 2, a Josué, el sumo sacerdote. Y 3, al remanente, es decir, a los que realmente estaban interesados en continuar con la obra que Dios había dado a la monarquía de tener un pueblo, especialmente a David, de tener un templo para poder adorar a Dios. Entonces, esa exhortación que hace Ageo es para que vuelvan nuevamente como en los tiempos del primer templo, pero con una fidelidad única, es decir, que realmente de corazón sintieran ese deseo de poder tener nuevamente el templo para adorar al Dios Todopoderoso. De otra manera, que era preferible que priorizaran las necesidades. Primero estaba reconstruir el templo que reconstruir las casas de ellos. Como así primero se construyó el templo y luego se construyó la muralla con Nehemías. Entonces, es muy importante acá el versículo
10 en adelante del capítulo 2, en donde Ageo comunica esto a estas tres partes y les dice, mire, lo importante es el templo, porque teniendo el templo vamos a tener el lugar en donde presentar los holocaustos, las ofrendas, allí echar el incienso para darle la gloria al Todopoderoso. Eso me parece bien hermoso porque eso lo necesitamos hoy realmente en la iglesia. Sí, es muy importante, digamos, resaltarte Ageo, y yo creo que eso también nos puede hacer como referencia a Santiago. Cuando vamos a la carta de Santiago, la carta de Santiago es muy pragmática, es muy de dar ese mensaje, pero a la vez también, sí, bueno, puede estar. Qué pena. Cosas que pasan también en la radio, para quienes no nos están viendo me iba a dar un estornudo, pero a la final se me fue. Entonces lo que vemos en Ageo es esa sencillez. Podemos ver también en Ageo una actitud de humildad, una actitud de hacer, de trabajar en equipo con ese fin común que era la reconstrucción del templo. Es que ese es el centro, digamos, como de la carta del libro de Ageo, era la reconstrucción del templo. Entonces, y Ageo le da toda la gloria a Dios. O sea, acá podemos ver esto súper importante, es que Ageo realmente como dice la canción, que mengüe yo para que Dios crezca. Y acá lo podemos ver en Ageo. El todo es el Señor Dios Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso le da esa importancia y esa relevancia a nuestro Señor, a la palabra de Dios, que a veces son cosas que de pronto se olvidan, ¿sí? O sea, es como solamente yo, y entonces a mí me parece que se debe hacer tal cosa, a mí me parece que tal esto, y a veces traemos palabra que está en la palabra de Dios, pero se nos olvida mencionar que es palabra de Dios. Entonces yo creo que acá también es súper importante mencionar esto, de que acá Ageo le da toda la importancia a la palabra de nuestro Señor. Entonces yo creo que son puntos importantes también resaltar de él. Claro, Marcela, y qué bueno que tú resaltas esa obra de mensajería perfecta de Ageo hacia Zorobabel y hacia el sacerdote y al remanente. Porque, digamos, de pronto sintetizando aquí algunos aspectos que tomé, el pueblo realmente en esa época de Ageo y de Zorobabel, pues estaba muy desanimado. Imagínense llegar a unas ruinas. Eso no es fácil. Entonces, dice aquí un autor que había una apatía espiritual, que como que sí los animaba Ageo, pero que ellos como que un poquito de ánimo y desánimo. Por eso una apatía espiritual. Sin embargo, dice que era muy importante para Ageo, con fundamento en la misión, en la función del sumo sacerdote, era precisamente el de confesar los pecados. Confesar los pecados. Anoche precisamente el pastor Diego, en esa enseñanza espectacular, nos hacía referencia, nos enseñaba de la importancia de confesar los pecados. Había otra parte muy importante, sí lo había ya indicado, es que Ageo indicaba que nuevamente tenía que volverse a estudiar las Escrituras y que se debía enseñar lo que estaba en las Escrituras, en la Torá especialmente, y que no podían enseñar cosa distinta de lo que no estuviera en las Sagradas Escrituras. Esto me parece muy importante, y también yo había indicado que de los 38 versos que están en el libro, en los 2 capítulos, 26 veces se dice la frase, así dice el Señor. Sí, bueno, pues es que, sí, imagínense que de todos modos, pues 2 capítulos nomás que tenemos acá de Ageo, pero yo creo que pues para ir también como yendo hacia las aplicaciones, y lo mencionaba hace un momento, es realmente el de resaltar de Ageo ese amor, esa sencillez,
el pragmatismo, y yo en esto me identifico con Ageo, porque a mí me gusta, o sea, colaborar. O sea, que soy como de las que digo algo, pero también me gusta hacer, me gusta como ir, y está bien, son perfiles, son actitudes, son habilidades que Dios nos ha dado. Entonces yo creo que acá también de él aprender eso, ¿no? Porque a veces también como hay personas que de pronto que ya se van a un estatus y entonces ya de ahí, o sea, no, yo simplemente hago esto, pero a mí me gusta mucho de Ageo eso, me llama mucho la atención, como él pues fue a la práctica también, ¿sí? Se involucró con lo que Dios estaba ordenando al pueblo de Israel, a Jerusalén. Entonces, de ahí, y yo creo que eso también es como ese llamado a que estas personas que de pronto a veces se sienten como que qué puedo hacer, qué decir, es dejarse llevar por el Espíritu Santo y decirle, Señor, dime y úsame para transmitir un mensaje, pero también cómo yo puedo ayudar de alguna manera. Siempre va a haber algo que hacer, siempre va a haber algo en que aportar, en que colaborar. Entonces, esto es lo que yo puedo, digamos, como ya para esta parte de ir cerrando mi participación en este tema. Es eso, es obviamente manifestar como el tema de la maldad de las personas, pero también ese amor y esa sensibilidad y esa colaboración, esa cooperación que debemos tener los unos con los otros. Sí, y qué bueno, porque mire que en la última parte, digamos en el capítulo 2 del versículo 20 en adelante, hay un título en las Sagradas Escrituras que dicen promesa de Jehová a Zorobabel. Y aquí es donde no solamente Ageo lleva el mensaje a Zorobabel, al sumo sacerdote Josué y al remanente, sino que él indica que las palabras que Dios, el Señor, le ha dicho a Ageo, se lo lleva a Zorobabel y le dice, estas son palabras de Dios, y las habla Ageo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y esto es muy importante, porque aquí es donde sabemos el poder de Dios, que Él lo puede todo. Y se dice acá que es una referencia a la venida del Mesías para salvar a la humanidad con la muerte en la cruz, la redención. Pero hay algunos otros biblistas y teólogos que dicen que sí pudo referirse Ageo a la venida de Jesús, pero que se refiere a la segunda venida. Y aquí en la segunda venida sí que tenemos cantidad de cosas que nos ha enseñado la escatología. Y lo que indica acá es que vendrá el Mesías, derribará todas las naciones que hicieron daño, que blasfemaron y que rechazaron al Mesías, y los triturará, los desaparecerá. Quedará todo en ruinas. Esto es importante entenderlo y por eso es que en la escatología siempre miramos la guerra de Armagedón y el juicio a las naciones. Y algo tan importante que resalta en Ageo, el Señor en Ageo, es esta promesa. Dice, y te pondré como anillo de sellar. Anillo de sellar. ¿Sabe qué significa este anillo de sellar? Es que Dios le dice a Ageo, tú eres mi delegado. Tú eres el que confirmas la verdad que están en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, como hoy el notario. ¿Qué es lo que hace hoy el notario? Es declarar y dar fe de que lo que se está indicando en ese documento lo está diciendo la persona que está firmando el documento. Ese es el sello. Y a mí me gusta esa palabra porque esto es lo que tenemos que hacer hoy. Pondré como anillo de sello porque yo te he escogido, dice el Señor. ¿Qué podríamos hoy para aplicar en el día de hoy? Y lo he tomado acá. Mire, dice este autor, tristemente a veces
pareciera que la iglesia contemporánea es una réplica de Judá en tiempos de Ageo, porque las cosas del mundo son prioridad para ellas. Le damos prioridad a las cosas del mundo. Por tanto, el mensaje principal de este profeta es una luz amarilla de advertencia a la venida de la fe en el Señor, en el Todopoderoso. Y también dice que es para que abandonemos la idolatría, el paganismo, para que seamos representantes de Cristo, que Cristo es el que nos da ese sello para que nosotros seamos nuestros luz en el mundo, nosotros seamos testimonio de la obra redentora de Él. Y en lo último dice que esto es la importancia de hoy, en los tiempos, en la iglesia, el arrepentimiento, el reconocimiento de que somos pecadores, el reconocimiento de la segunda venida del Salvador y el reconocimiento de que Dios cumple las promesas para su pueblo, para la iglesia y para aquel que mira la cruz en Cristo como Señor y Salvador. Sí, de verdad que Dios es maravilloso y en cada época, en cada generación, sin duda, Dios nos da oportunidades. Dios siempre está como en esa disposición. Igual, Dios envió a Jesús a morir por nosotros, ¿cierto? Y Él siempre está ahí para rescatar a ese remanente, como tú lo explicabas que día, Juan. Él siempre levanta siervos, Él siempre levanta hombres y mujeres para que se cumpla con el propósito que Él nos ha entregado, que Él tiene para cada generación, para cada época, para cada década, como lo decía, y que se cumpla ese propósito, porque a la final lo que Dios quiere es esa restauración de la relación del hombre con Él, ¿sí? Ese pueblo que le alabe a Él y entendiendo que en este momento, ya ahorita bajo pues como iglesia del Señor, el pueblo de Él, somos cada uno de los que seguimos, de los que hemos creído en Él, de los que seguimos su palabra en donde estemos. Entonces yo creo que acá en esto es muy importante resaltar de Ageo esa sencillez, es estar atento a lo que Dios nos dice, a lo que vamos a transmitir, pero siempre esa palabra clara de parte del Señor y dándole a Dios el lugar que le corresponde a Él, resaltando siempre su palabra, la palabra del Señor y guiados por el poder del Espíritu Santo, porque sin duda todos estos hombres que Dios escogió, que Dios llamó, fueron movidos por el Espíritu de Dios para cumplir esa misión que Él les había entregado. Qué bueno, Marcela. Mira, Ageo fue estudiado por Pedro, desde luego enseñado por Jesús. Y en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versículo 11, nos deja esta enseñanza para hoy con relación a lo que hemos visto. Y esto me gusta, me llega a lo más hondo de mi corazón, porque es lo que hoy tenemos que hacer. Mire lo que dice Pedro. Capítulo 4, versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios. Si alguien quiere glorificar, glorifique a Cristo Jesús. Si alguien quiere imperar por los siglos de los siglos, dele la gloria a Dios. Esta es una palabra hermosa que hoy vayamos a las Escrituras, proclamemos las Escrituras, reconozcamos Cristo Jesús, único Señor y Salvador, démosle la gloria a Él y miremos siempre a Cristo con todo nuestro ser, como único Señor y Salvador. Marcelita.
30 segunditos. Sino que siempre estemos prestos a hacer la buena obra del Señor para honrarlo a Él, para glorificar su nombre y que la sencillez ante todo, que siempre debemos, que nos debe caracterizar como hijos de Dios, como nuestro Señor Jesucristo, y Ageo pues fue uno de ellos que se humilló para que el nombre, para que Dios fuese exaltado, un mensaje sencillo, y Jesús fue el principal en darnos el ejemplo del servicio, y Ageo pues él nos da ese ejemplo del servicio. Entonces, muchas cosas siempre que aprender de todos estos personajes. Gracias, Juan, por la invitación. Por supuesto, a los pastores Liliana Leguizamón, el pastor Diego García, por abrir este espacio para la transmisión de El Impulso, a Lorena en el Control Master y a todos los oyentes. Recuerden que este contenido queda publicado en el canal de YouTube y en Facebook de El Fuego AM. Ustedes lo pueden ubicar y pueden compartir y volverlo a escuchar en cualquier otro momento. Gracias, Marcelita, por su compañía, sus aportes, su enseñanza. Y de igual manera reiteramos los agradecimientos a Lorena, a quienes estuvieron en WhatsApp, gracias. Muy buenos comentarios, de igual manera YouTube y Facebook. Bueno, esa primera parte tienen una tarea que es adivinar lo que dijimos solamente con la parte de lo que hoy estudia la lingüística, simplemente la gesticulación. Los invitamos siempre para que estén presentes en apoyar el Ministerio Radial Fuego AM, la radio de la adoración, porque llega esta adoración a todo el mundo, que es para darle la gloria a Dios. Bendiciones, les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en El Impulso. Hasta otra oportunidad. Chao. Bendiciones, chao.